Cuando el fresa fue interrogado, quebrado, electrocutado hasta escupir sangre, no lo olvidó. La cara de Harfuch lo visitaba cada noche en la celda como un espectro frío y sin emociones. Pero a diferencia de otros que se desmoronaban y se resignaban, el fresa hizo lo que siempre había hecho mejor que nadie. ¿Qué hizo el fresa? ¿Hasta dónde llegará su maldad? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Durante semanas simuló estar derrotado. No hablaba, caminaba con lentitud, no respondía a los demás internos. Los custodios lo ignoraban, ya lo consideraban basura. Pero él escuchaba, observaba, recordaba. Sabía que no tenía fuerza para enfrentarse a nadie en ese momento, pero la prisión era solo una pausa, no su final. A los pocos meses, un abogado desconocido, pagado por un fondo imposible de rastrear, logró que fuera trasladado por supuestos motivos médicos a una unidad penitenciaria con menos vigilancias. En el papeleo todo parecía legal, pero entre los muros de concreto, la verdad se cocinaba con veneno. Una madrugada sin estrellas, un comando armado interceptó el traslado del fresa. Mataron a 3 custodios, dejaron a otros 2 vivos con amenazas grabadas en audio, y los sacaron del vehículo sin que siquiera hubiera que disparar más de 5 veces. En menos de 7 minutos el fresa ya estaba libre. Herido, sí, pero libre. Sobre todo con una idea entre ceja y ceja que lo mantenía vivo. Vengarse. No contra el sistema, no contra el Estado. Contra él. Contra Harfuch. Los días siguientes fueron silenciosos. Volvió a esconderse en la sierra. Retomó contacto con células pequeñas que aún le debían favores. No buscó reunir ejército. Buscó reunir datos. Sabía que Harfuch era móvil, impredecible, pero no era invulnerable. Tenía bases de operaciones, centros de mando temporales, y una en particular, ubicada en las afueras de Guadalajara. Albergaba servidores, archivos físicos y listas de contactos que eran fundamentales para el seguimiento de operaciones contra el CJNG. Aquella base no era una simple oficina militar, era un centro nervioso de operaciones, y no estaba ubicada dentro de un cuartel oficial, sino en una propiedad camuflada como centro de desarrollo tecnológico, con salidas estratégicas, seguridad civil y acceso limitado incluso para miembros del ejército. Una joya, la joya de Harfuch, el lugar desde donde, según los reportes que logró recuperar el fresa gracias a sus infiltrados, se había ordenado su captura, su tortura, su exposición pública. Durante días observó la propiedad desde lejos. Envió a 2 jóvenes con mochilas camufladas de repartidores. Les pagó una fortuna por marcar los patrones de entrada y salida. Nunca entraron, solo midieron tiempos. Luego envió a un ex policía corrupto, ahora trabajando como obrero, para que se infiltrara como técnico de mantenimiento. Le tomó fotos a los ductos, a las columnas, a los pasillos internos. Y con eso bastó. El fresa sabía que no tenía poder militar para enfrentar a Harfuch cara a cara, pero tenía lo que siempre había tenido: estrategia y contactos. Entre ellos un viejo conocido del cártel de los Beltrán Leiva, experto en explosivos. Lo llamaban el Tuercas, y había sido responsable de atentados en la frontera norte a inicios de los 2010. Viejo, alcoholizado, con un ojo menos, pero aún sabía lo que hacía. Con ayuda del Tuercas, el fresa diseñó una trampa perfecta. Una bomba térmica casera, compuesta por nitrato de amonio, carga retardada y un detonador doble, uno por presión y otro por control remoto. El plan era simple: camuflarla dentro de los ductos del sistema eléctrico de la base. Lo demás lo harían los turnos, los tiempos y el ego de la seguridad militar, que nunca imaginó que una instalación tan protegida podía ser vulnerada desde dentro. La noche del 17 de agosto, con una lluvia suave que cubría la ciudad y silenciaba los pasos, el equilibrio del fresa se movió. 4 hombres, todos vestidos de civil, todos con rostros cambiados por operaciones, todos con pasaportes listos para desaparecer después, ingresaron al perímetro a las 2:41 am. Con tarjetas clonadas, abrieron la reja trasera del sistema de mantenimiento. El único que entró fue el Tuercas, con la mochila cargada al hombro y el cronómetro en la muñeca. En menos de 7 minutos, colocó los artefactos dentro de un panel que, según los planos, distribuía energía al núcleo del centro de datos. Salieron sin dejar huella. A las 4 am, cuando los primeros técnicos de seguridad hicieron la revisión de rutina, todo parecía en orden. Nadie sospechó, nadie imaginó. A las 7 am, el centro de operaciones recibió una descarga de luz que no duró ni 3 segundos. Fue el tiempo suficiente para que la energía activara el primer circuito.
La carga retardada se encendió, y a las 7:08 am, una explosión como pocas veces se ha visto en zonas urbanas sacudió la periferia de Guadalajara. El estallido partió los muros, fundió los servidores, convirtió en escombros los archivos, quemó en segundos más de 200 metros cuadrados de información clave. Todo, desde los listados de objetivos prioritarios hasta las bitácoras de vigilancia, los audios interceptados, los accesos a drones, los mapas satelitales. Nada sobrevivió, ni una sola copia, porque ese centro, por seguridad, no estaba conectado a la red principal. Era físico, por eso era tan valioso. Por eso fue el blanco perfecto. Cuando Harfuch recibió la noticia, no dijo nada, solo cerró los ojos. No estaba en Guadalajara, estaba en Ciudad de México, coordinando otra operación. Pero supo sin que nadie se lo dijera que aquello no fue un accidente, no fue un cortocircuito, no fue un error humano, fue un mensaje y sabía de dónde venía. Pero ¿cómo fue que el fresa se metió en este mundo? ¿Por qué decidió involucrarse en todo esto? Antes de que su nombre apareciera en listas negras de agencias internacionales, antes de que movieran millones como si fueran fichas en un tablero invisible, fue simplemente Santiago, un muchacho de barrio bajo en la periferia de Tepatitlán, Jalisco, criado entre tortillas hechas a mano, gritos de vecindario y el zumbido constante de una radio que transmitía narcocorridos como si fueran noticias. Su madre vendía tamales en una esquina. Su padre había desaparecido cuando él tenía 9 años, y en su casa nunca faltó el calor, pero sí el pan. Desde niño entendió que, en su mundo, la supervivencia era un deporte de alto riesgo, y que solo los astutos llegaban a viejos. Santiago no era fuerte ni violento. Era delgado, reservado, con lentes gruesos y una voz que apenas se escuchaba, pero tenía algo que todos los demás en su colonia notaban tarde o temprano. Entendía el dinero. Desde los 13 años llevaba cuentas en libretas para los tianguis de la zona. Sabía calcular intereses, ganancias, porcentajes. Vendía dulces, luego electrónicos robados. Después hizo un sistema de apuestas clandestinas en la prepa que terminó convirtiéndolo en leyenda local. Era callado, pero su mente no se detenía nunca. Y eso en un lugar donde todos resolvían con balazos, lo hacía destacar. El primer contacto con el crimen organizado fue casi accidental. A los 17, uno de sus clientes en el sistema de apuestas le pidió que ayudara a organizar los cobros. El cliente era un chofer de una célula del CJNG, un tipo de poca monta que no sabía sumar ni contar con los dedos. Santiago aceptó sin pensar en consecuencias. Diseñó un método para que las apuestas se controlaran con teléfonos desechables. Creó códigos para identificar a los deudores y en menos de un mes la célula ganaba el doble sin levantar sospechas. Fue entonces cuando alguien más importante pidió verlo. Lo citaron en un lote baldío a las afueras del pueblo. A Santiago le temblaron las piernas, pero fue. Lo esperaban 2 camionetas blindadas y un hombre que todos conocían como el comandante Ruelas. No llevaba uniforme, pero su sola presencia helaba el aire. Le ofreció un café, una silla plegable y una propuesta que no podía rechazar. Le dijo: "Yo necesito a alguien que sepa mover dinero sin que parezca que estamos moviendo dinero. No necesito un contador, necesito a un fantasma". Así nació el Fresa. El apodo vino de burla. En su primera reunión formal con miembros del cártel, llegó con camisa planchada, mocasines limpios y el cabello engomado hacia atrás. Uno de los pistoleros lo miró y dijo: "¿Y este pinche Fresa qué?". Se rieron todos, pero el apodo se quedó, y pronto ese apodo se volvió sinónimo de respeto. El ascenso fue vertiginoso. En 6 meses ya había creado rutas de dinero que pasaban por farmacias, casas de empeño, empresas de aire acondicionado y hasta escuelas privadas. Sabía cómo ocultar flujos, cómo diluir efectivo, cómo lavar fortunas completas sin que los bancos siquiera sospecharan. Pero lo que más impresionaba a los jefes del cártel no era su inteligencia financiera, era su frialdad. Nunca preguntaba por la fuente del dinero, nunca cuestionaba nada, solo lo hacía rendir. Fue en ese periodo donde cometió su primer acto de brutalidad. Uno de los encargados de las entregas, un joven llamado Jaime, intentó robarle. Manipuló las cifras de una venta de terrenos falsos en Tequila y desvió más de $200,000. El Fresa lo descubrió en menos de 3 días. En lugar de decirle a sus superiores, pidió encargarse personalmente. Citó a Jaime en una casa de seguridad. Lo ató a una silla, lo obligó a ver cómo quemaba cada billete falso que había fabricado y luego, con la misma calma con la que manejaba sus hojas de cálculo, le cortó la lengua con una tijera de podar. Ese día sus hombres entendieron que detrás de los lentes y la camisa limpia había un demonio metódico,
No gritaba, no se manchaba las manos, pero decidía con una precisión que aterraba. Con el tiempo fue dejando atrás las operaciones pequeñas y comenzó a manejar redes más complejas. Contrataba ingenieros en sistemas, físicos con doctorados y contadores titulados. No les decía para quién trabajaban, les ofrecía el triple de su salario normal, un ambiente cómodo y silencio. Les construyó oficinas camufladas como centros de datos, les daba bonos por productividad. Si alguien preguntaba demasiado, simplemente desaparecía. Pero en esa misma época también desarrolló su lado más oscuro. Para proteger sus rutas, su dinero, su estructura, empezó a montar laboratorios de tortura. Pequeños cuartos donde se interrogaban a los infiltrados, a los traidores, a los que hablaban más de lo debido. No lo hacía él directamente, pero lo supervisaba. Cada sesión se grababa. Cada confesión era archivada. En algunos casos usaba esas grabaciones como advertencia, en otros como simple control interno. Uno de los actos más atroces fue con un excomandante que intentó traicionarlo y venderle información a un cártel rival. El fresa lo secuestró, lo encerró durante 3 días y luego organizó una cena privada para los jefes de su grupo. En la cena, mientras todos brindaban y comían, proyectó en una pared la grabación del interrogatorio. El hombre lloraba, rogaba, delataba a su familia. Al final lo mostraban siendo ejecutado. Cuando terminó el video, el fresa levantó su copa y dijo: "Así celebramos su lealtad". Para entonces su nombre ya era conocido más allá de Jalisco. Lo respetaban en Michoacán, en Colima, incluso en la frontera. No porque matara, sino porque no dejaba cabos sueltos. Era el contador que podía desaparecer 100 millones sin que nadie lo notara. El que podía mover dinero desde el Vaticano hasta un rancho perdido en la sierra. Y el que, si se sentía traicionado, podía destruirte sin levantar la voz. Pero lo que lo volvió realmente temido fue su traición a uno de los suyos. Su mano derecha, Martín, fue quien lo ayudó a levantar su primera red de lavado en Guadalajara. Trabajaron juntos durante 4 años. Eran como hermanos. Pero Martín se enamoró de una reportera. Una que estaba investigando una red de corrupción política en la que, sin saberlo, había tocado uno de los negocios del fresa. Martín le reveló información. No mucha, solo detalles. Pero era suficiente para comprometer toda una estructura. El fresa no dudó. No le envió advertencias, no lo citó, no le gritó. Solo organizó un accidente. El coche de Martín explotó una tarde de jueves en la avenida López Mateos. La reportera fue encontrada días después en un canal, con una nota agrapada al pecho. No investigues números que no puedes contar. El mensaje era claro. El fresa no perdonaba ni a los suyos. ¿Ahora qué haría el Harfuch? ¿Qué medidas tomaría en contra de los cárteles a partir de ahora? La sala de conferencias de la Secretaría de Seguridad se llenó antes de lo previsto. Era temprano, ni siquiera habían dado las 8 de la mañana. Pero las cámaras ya estaban listas, los micrófonos abiertos y los periodistas en sus asientos, algunos con libretas temblorosas, otros con la mirada perdida en las pantallas de sus teléfonos. A las 8:06 de la mañana, Omar García Harfuch entró en la sala, escoltado solo por 2 elementos del cuerpo especial. No llevaba chaleco. No vestía con el típico uniforme táctico ni con el sombrío traje gris al que la prensa ya se había acostumbrado. Iba de negro, camisa de manga larga, mirada dura y un cansancio que no intentaba disimular. En su rostro no había arrogancia, ni siquiera rabia pura. Había otra cosa: desgaste acumulado, furia fría. Un hombre en el borde del precipicio que ya no quiere sostenerse, sino empujar a todos los demás con él. Tomó el podio, no saludó, no esperó, solo respiró hondo y dijo: "Estoy harto". Silencio absoluto. Estoy harto de los narcos. Estoy harto de ver cómo todos los días nos enfrentamos a estos hombres que tienen más recursos, más protección, más impunidad que el propio Estado. Estoy harto de la política que nos obliga a capturarlos con cuidado, a respetar derechos que ellos jamás respetan. Estoy harto de que las órdenes digan "vivo", cuando todos sabemos que vivos vuelven a escapar. Los periodistas comenzaron a mirarse entre ellos. Aquello no era un discurso preparado. No había papeles frente a Harfuch. No había asesores soplándoles palabras. Era él, crudo, al límite. Esta madrugada, el Estado sufrió uno de los peores ataques de su historia reciente. No fue contra un convoy, ni contra un jefe policíaco. Fue contra un centro de operaciones que contenía información clasificada. Lista de objetivos, evidencias, rutas, todo. Todo voló por los aires. Y eso pasó porque alguien que debió estar muerto,
Sigue vivo. Hizo una pausa. Su voz no temblaba. Era firme, aplastante. ¿Saben por qué está vivo el presa? Porque alguien en este mismo sistema creyó que era mejor interrogarlo, procesarlo, encerrarlo, como si eso fuera suficiente, como si el cáncer se pudiera curar con aspirinas, como si los monstruos dejaran de ser monstruos solo porque les damos un número de reo. La frase golpeó a todos como un ladrillo. Yo fui quien lo capturó, fui quien ordenó que no lo mataran, fui quien creyó que sacarle información era más valioso que sacarle el alma. Y hoy me arrepiento porque lo dejamos respirar. Y respiró justo lo que necesitaba para volver a levantarse. Y cuando lo hizo, no disparó, no secuestró, no vendió droga. Destruyó. Destruyó el trabajo de años, destruyó la seguridad de cientos de agentes y destruyó algo más. Mi paciencia. Los flashes de las cámaras se encendieron, pero nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que estaban viendo algo distinto. No era una conferencia de seguridad. Era una declaración de guerra. A partir de hoy mi objetivo no será capturar, no será esposar, no será leer derechos. A partir de hoy mi prioridad será terminar con ellos. Como sea, donde sea, con lo que tenga. Ya no quiero que lleguen a los juzgados, quiero que lleguen al suelo, quiero que lleguen a las bolsas negras. Quiero que sus nombres dejen de ser leyendas y vuelvan a ser polvo. Al fondo un reportero intentó alzar la mano. Harfuch lo ignoró. No estoy pidiendo permiso, no estoy esperando aprobación. Sé lo que voy a hacer, sé lo que eso implica. Sé que me van a criticar, que dirán que me volví salvaje, que me deshumanicé. Pero díganme ustedes, ¿qué humanidad hay en ver a tu equipo reducido a cenizas? ¿Qué humanidad queda cuando te llegan videos de tus agentes gritando entre llamas? ¿Qué humanidad se espera de un hombre al que le acaban de arrancar medio pulmón de seguridad nacional? Nadie respondió, nadie podía. No voy a negociar, no voy a filtrar información para que escapen, no voy a fingir operativos fracasados. Voy a limpiar esto, voy a vaciar sus escondites, a prender fuego a sus túneles, a barrer cada esquina donde se escuche su nombre. Y si eso me cuesta el cargo, bien, y si me cuesta la vida, mejor. Pero lo que ya no voy a permitir es que sigan respirando. La última frase cayó como un disparo seco. Harfuch se quedó ahí, en silencio, durante casi 20 segundos. Nadie se atrevía a interrumpir. El eco de sus palabras seguía vibrando en las paredes. Luego tomó aire, bajó la mirada y dijo con una voz más baja, casi susurrando: ya no me importa quedar bien con nadie. Me importa que dejen de matar a mi gente. Me importa que sus cadáveres pesen más que sus cuentas. Me importa que el país sepa que aún queda alguien dispuesto a ensuciarse si eso significa que ustedes duerman un poco más seguros, aunque sea una noche. Volvió a levantar la vista. Ya no había ira, solo determinación. Si quieren seguir llamando a los capos, hagan sus canciones. Si quieren seguir idolatrándoles en redes, pónganles coronas. Pero recuerden esto, los voy a encontrar. Y cuando lo hagan no habrá cámaras, no habrá negociaciones. Habrá silencio y cenizas. Sin decir más, se dio media vuelta. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Los reporteros seguían en silencio. El país entero a esa hora ya estaba pendiente de lo que había dicho. En los noticieros se cortaban transmisiones para repetir sus frases. En redes los clips empezaban a viralizarse y en las oficinas del crimen organizado, donde muchos acostumbraban burlarse de las declaraciones oficiales, esa vez no se rieron. Porque cuando un hombre como Harfuch decide dejar de capturar y empieza a cazar sin reglas, sin límites, sin filtros, ya no es un policía, es una sentencia. Y las sentencias cuando caen no preguntan, solo se ejecutan. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.